Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Acá el dragón Néstor Barcé, desde Córdoba. Eh, Muy cómodo en mi casita, descansando. Y voy a realizar este video a pedido de un amigo suscriptor que me mandó un mensaje pidiéndome que explicara cómo reinsertarse en la actividad física después de una operación importante o una lesión, ¿no? Una lesión importante. Creo que es uno de los temas de los que más puedo hablar, porque yo soy una de las personas que eh, empezó a practicar deportes y artes marciales por padecer en algún momento una enfermedad. Y si bien no era una enfermedad, porque yo empecé a practicar deportes a los 7 años, pero por prescripción médica, porque yo era un chico muy nervioso, era muy activo, un chico muy activo. Eh, y hace tantos años, eh, decían que era un chico nervioso. Entonces, mis padres me llevaron a un par de consultas al médico, y el médico lo que les decía era que sí, que era un chico nervioso porque tenía mucha energía y que más allá de darme alguna medicación para calmarme, lo que tenían que hacer era que gastara esa energía. Entonces, les recomendó que me mandaran a algún club, a algún lado a hacer deportes. O sea, gastar esa energía que yo tenía, que hacía que no me quedara quieto como estoy ahora tranquilamente acá sentado. Realmente sigo siendo el mismo chico inquieto, pero bueno, en momentos puedo sentarme un rato. Eh, Mis padres le hicieron caso al médico y empezaron a buscar alguna actividad que me gustara y que donde yo pudiera gastar toda esa energía que tenía de más. En ese momento no existían muchos deportes, las artes marciales eran muy poco conocidas, lo único que se conocía era el judo. Em, Había karate, pero yo no lo conocíamos, lo que no se conocía era el judo, por la parte deportiva. Entonces, lo que hacíamos los chicos en esa edad era andar mucho en bicicleta, que se podía andar en bicicleta, no había la inseguridad que hay ahora, los chicos podíamos andar horas y horas en la calle en bicicleta, nadie nos iba a tocar la bicicleta ni hacer nada como ahora. Y ir a jugar a la canchita, al fútbol, al potrero, a la canchita de la esquina o del barrio, a jugar al potrerito, a jugar a la pelota. O el club de barrio que tenía su canchita también, para que los chicos se divirtieran. Después no había mucho más. Así que empecé, mi papá me anotó en el Club Arsenal, como yo vivía en Avellaneda, y teníamos a 10 cuadras el Club Arsenal, Arsenal de Sarandí, me anotó en las divisiones inferiores. Pero para todo esto estuvimos un año dando vueltas. O sea que yo ya tenía 8 años, recién cumplidos. Empecé en las divisiones inferiores de Arsenal a jugar al fútbol. Con tanta mala suerte que a los pocos meses de arrancar, en el colegio tuve un accidente. Los colegios de esa época eran colegios de madera, no eran como los colegios de ahora, toda esa estructura de material, de cemento, esos colegios grandes. Eran escuelas, las aulas eran de madera. Yo en esa época vivía en Quilmes, fue una época que vivimos 3 años en Quilmes, y las puertas de las aulas tenían tres vidrios enormes. Eh, el día que sufrí el accidente era un día de mucha lluvia, de tormenta. La maestra en un momento estaba dando la clase y nos dijo que nos quedáramos sentados quietos en los pupitres porque ella la habían llamado de la dirección. Era imposible que 20 chicos, 30 chicos de la edad esa nos quedáramos quietos cuando la maestra se iba a la dirección, ¿no? Entonces, ni bien cerró la puerta y se fue a la dirección, se armó la gran trifulca, chicos corriendo para acá, chicas corriendo para allá. eh, y en un momento yo me subí a caballito de un amigo mío llamado Domingo,
me le tiré arriba de la espalda a Caballito. Y Domingo no me aguantó y se agachó. Y yo me fui, me iba de cabeza, estábamos cerca de la puerta del aula, y me iba de cabeza contra el vidrio y tuve el reflejo de poner la mano. Y atravesé con mi mano el vidrio, el gran vidrio del centro de la puerta. Con tanta mala suerte que al partirse el vidrio uno se me incrustó en la mano y me entró en la muñeca. ¿Ven que tengo ¿ven la cicatriz ahí? Me entró en la muñeca, así por acá, y se me incrustó contra el hueso. Me cortó los 4 tendones de la mano. El único tendón que se salvó fue el del dedo pulgar. El vidrio quedó ahí, el pedazo de vidrio, chocó contra el hueso y quedó ahí. Imagínense la sangre, los gritos. En eso viene la maestra y la directora que sintieron los gritos. Me sacan del colegio abajo de la tormenta. El colegio estaba a 5 cuadras de la avenida Calchaquí, que es una avenida muy principal de Quilmes, pero eran 5 cuadras de calle de tierra. Y me llevaron abajo de la lluvia, yo me iba desangrando. Cuando llegaron a la avenida, los coches no paraban abajo de la tormenta, hasta que un coche se dignó parar, nos subió y nos llevó al hospital de Quilmes. Se los voy a resumir. Cuando llegamos al hospital de Quilmes, yo ya estaba casi desvanecido por la pérdida de sangre, pero escuchaba así, balbuceaba, lo que balbuceaban lo que decían los médicos y las enfermeras. El primer médico que me vio dijo que la mano me iba a quedar inutilizada, que no podía hacer nada porque ya se me habían enfriado los tendones y se habían encogido y que la mano me iba a quedar así, tipo garra. En ese momento, yo todo esto lo escuchaba como desvanecido. En ese momento veo que la maestra se larga a llorar, entonces pasa un médico, entra a la sala. El doctor se llamaba Salvati de apellido. Y yo siempre digo bromando, haciendo un chiste, que el doctor Salvati me salvó la mano. Porque ese doctor entró y le dijo a la maestra que estaba llorando que no se hiciera problema, que él me iba a salvar la mano. Me pusieron en la cama en la camilla para operarme y se puso a operarme. Sin anestesia. Nunca entendí por qué pasó eso. Sentí que me tiraron un líquido en la mano que me ardió y fue terrible, que parecía que me quemaba. Y el doctor se puso a operar. Me cosió los tendones y bueno, después llamaron a mis padres, me llevaron a mi casa. Yo de acá ya esto no me acuerdo nada porque ya me había desvanecido. Cuando me despierto estaba en mi casa con fiebre, bueno, tuve días fiebre. Lo que sí recuerdo que cuando se me había dado la fiebre y todo, las manos me había quedado así. Y cuando me llevaron cuando vino el médico a verme a casa, el doctor Salvati, le dijo a mis padres que se quedaran tranquilos, que la mano yo la iba a recuperar, que tenía que empezar a hacer deportes, que esa mano tenía que trabajarse con una pelota, a medida que los dedos se iban moviendo con una pelota más chica y cada vez más chica, hasta que yo recuperara el movimiento en la mano. Que tal vez el brazo me iba a quedar más débil, pero que si yo hacía deportes no se iba a notar y que me iba a rehabilitar. Tenía razón. Esta es la manito que rompe las barras de hielo. Ustedes saben que yo rompo con las 2 manos, pero esta mano, la izquierda, es con la que yo rompo las barras de hielo. El doctor Salvati me salvó la mano. Yo comencé con la pelotita, como había dicho el médico. Después seguí yendo a jugar a otro club, porque en el momento que a mí me pasó esto, estábamos viviendo en Quilmes. Nos habíamos mudado de Avellaneda. Empecé a jugar a la pelota en un club de barrio de ahí de Quilmes. Al año nos volvimos a mudar a Avellaneda, a la casa de mis abuelos. O sea, fueron 4 años que estuvimos yendo y viniendo. Volví a Avellaneda y volví a jugar en Arsenal. Volví a mi club de barrio de Arsenal. Al año me pongo a practicar karate. Yo quería ser como los
los personajes que veían las películas de romanos y de samuráis. Y tenía un tío que hacía lucha grecorromana y con mi papá fuimos a ver una clase de judo, no me gustó, y cuando vi la de karate al otro día dije, esto es lo que me gusta a mí, esa es la historia, la cuento siempre, y ahí empezó mi carrera como artista marcial. Iba paralela a la de jugador de fútbol. 2 veces por semana iba a jugar al fútbol y 3 veces por semana iba a hacer karate. También, para rehabilitar mi brazo mucho más rápido y mi mano, me dediqué a hacer atletismo. Entonces hacía, tenía toda mi semana ocupada. Cuando no estaba jugando al fútbol en Arsenal, estaba haciendo karate, y cuando no estaba haciendo karate, estaba practicando atletismo, hacía 100 metros llanos. Así transcurrió gran parte de mi vida. Me recibí de profesor y pensé que ya había superado, ¿no?, todos los problemas físicos todos los accidentes que podía haber tenido. O sea, me había cortado 4 tendones de esta mano, habían dicho que no la iba a poder recuperar, la había recuperado, ya hacía lo que quería con mi brazo. ¿Qué más me iba a pasar, no? Pero bueno, la vida es así. Pensé que era lo más bravo, pero no. Cuando me contratan para hacer Exterminator 1, 20 días antes de comenzar la filmación, ensayando una escena para la película, una lucha, en la cual me pedían que hiciera acrobacias. Estaba ensayando en el gimnasio donde yo era director y hice una acrobacia mal y pegué con la cabeza en el suelo. Hice un mortal para atrás, pisé mal y pegué con la cabeza en el suelo. Pegué de este lado, del lado derecho, pero al pegar en el piso, que por suerte era de madera, porque si hubiera sido de mármol o de cemento me hubiera matado, al pegar en el piso sentí un chicotazo de este lado, como si se hubiera cortado algo. Me levanté, mis alumnos que estaban practicando conmigo me dijeron si estaba bien. Sí, sí, estoy bien. No tenía dolor de cabeza ni nada, solo me molestaba el golpe. Dije, bueno, acá me va a salir un chichón. Eh, Seguí practicando un poco más con ellos. Después di una clase de gimnasia, tenía que dar una clase de gimnasia, 1 hora de gimnasia aeróbica. Di la clase y en la clase ya noté que me empezaba a molestar la cabeza. Cuando terminaba la clase de karate, cuando terminaba la clase de gimnasia tenía que dar una clase de karate a la media hora. Le pedí a uno de los cinturones negros, alumno mío, que la diera a ellos, que la diera a él, porque ya me empezaba a doler la cabeza. Una amiga mía que tenía coche me llevó a mi casa. Le pedí que me llevara a mi casa, me llevó. Cuando llegué a mi casa le conté a mis padres, me tomé un analgésico y me fui a dormir. No pude dormir nunca, la cabeza me latía, me dolía muchísimo. Entonces mi papá me llevó al hospital para ver qué tenía. En el hospital me dieron un calmante, una inyección. Les conté lo que me había pasado. Me dieron un calmante, una inyección. Y cuando llegué a mi casa, vomité. Y ahí me di cuenta que tenía un derrame cerebral. O sea, tenía los síntomas de un derrame cerebral. Me latía la cabeza. Cuando me agachaba parecía que los ojos se me hinchaban. Y tenía náuseas. Son los típicos síntomas de un derrame cerebral. Entonces le digo a mi papá que tengo un derrame cerebral. Mi papá me dice, no, es por la inyección. Bueno, a la madrugada, esto era un viernes a la noche. El sábado a la mañana yo seguía con los mismos síntomas. Le pedí a mi papá que me llevara al hospital de nuevo. Me llevó al hospital. Me atendieron en la guardia. Les conté lo que me pasaba y les dije que tenía un derrame cerebral, y el médico que me atendió se me rió en la cara y me dijo que era imposible, que si hubiera tenido un derrame cerebral la noche anterior, ya estaría muerto, ciego o paralítico, que no podía estar parado hablando con él. Me hizo un par de pruebas donde me probaba los reflejos me andaban perfecto, a lo cual yo le dije, los reflejos andan bien porque yo hago artes marciales y domino mi cuerpo. Nunca me hizo caso. Me dio una inyección que era un calmante y me dijo, ahora se te va a pasar. Volvimos a mi casa. Todo ese sábado estuve con dolor de cabeza. El domingo amanecí con dolor de cabeza.
me volvió, le dije a mi padre que me llevara al hospital, me volvió a llevar al hospital, y el médico que estaba en la guardia, que era otro, le vuelvo a contar todo lo que me pasó, le digo que tengo un derrame cerebral y se me vuelve a reír en la cara y me vuelve a decir exactamente lo mismo. Si tuvieras un derrame cerebral ya estarías muerto hace un día atrás. Le da a mi padre, me dice que me dé esta inyección, hágale poner esta inyección, díganle a una enfermera que le ponga esta inyección, que es un calmante. Cuando salimos del hospital, yo le digo a mi papá que no me voy a poner el calmante porque yo sabía que tenía un derrame cerebral. Entonces mi papá, claro, desconcertado, me dice, pero los médicos te dicen que estás bien, pero yo sé que tengo un derrame cerebral, le dice. Entonces se le ocurrió a mi padre llamar a un tío que tengo que se llama Luis Liza, que era el secretario del director del hospital, el Hospital Fiorito de Avellaneda. El director autoriza que me hagan una tomografía computada para ver, para sacarnos la duda. Me hacen la tomografía computada el domingo a las 7 de la tarde y no podían creer lo que veían. Tenía un terrible derrame cerebral. Me hicieron 2 tomografías computadas porque no podían creer lo que veían. Se me había cortado una vena y tenía todo un derrame. Toda la sangre estaba derramada alrededor del cerebro. Y así como yo se los voy a decir a ustedes, me lo dijeron a mí. Me sentaron en una silla y me dijeron, no te muevas, ni siquiera estornudes, porque podés quedar ciego, paralítico o te morís acá. A los 20 minutos me estaban operando de urgencia. La operación duró 8 horas y media, en la cual me hicieron una trepanación de cerebro y limpiaron todo lo que había ahí. Y trataron de acomodar, ¿no?, lo que había, pero yo creo que no lo acomodaron muy bien porque quedé bastante no normal, digámosle así. Cuando me desperté de la operación, el médico que me había operado, el doctor Euraski, una eminencia, un cirujano, neurocirujano, junto con otros 2 médicos del Hospital Fiorito, que fueron los que me salvaron la vida prácticamente. Irónicamente, él murió hace 10 años, era mucho más joven que yo, o sea, yo lo sobreviví. Esas cosas de la vida, ¿no? Era mucho más joven que yo y yo todavía estoy acá y él ya falleció. Pero bueno, me salvó la vida. Me dijo que ahora me tenía que dedicar a otra cosa, que no se me ocurriera hacer karate, ni acrobacias, ni gimnasia, ni nada, que iba a tener que buscar una profesión nueva. Lo quedé mirando, nunca le contesté nada, simplemente le hice así y por dentro, sabía que no le iba a hacer caso en nada, sabía que iba a volver a mi actividad, sabía que iba a volver al deporte, sabía que iba a volver a las artes marciales, porque se había superado lo de la mano cuando tenía 8 años. ¿Por qué no iba a superar lo de la cabeza a los 34 años? Más siendo un maestro de karate, porque yo ya era quinto dan de karate en ese momento. Así que a la semana me echaron del hospital porque yo me sentía re bien. Cuando me desperté de la operación no me dolía la cabeza ni nada, yo me quería ir a mi casa. Era una cosa de loco, obvio, no me iban a mandar a mi casa. Pero molesté tanto a los médicos y a los enfermeros en esa semana que me tuvieron internado que a los 6 días clavados después de la operación llamaron a mi papá para mi padre, para que firmara los permisos y que se hiciera responsable él y yo de lo que me pasara porque me echaban del hospital. Me echaron del hospital y me fui a mi casa. A los 10 días estaba filmando la película. A los 10 días de operado. Si ustedes miran Terminator 1, van a ver, cuando me hacen los primeros planos, que a mí se me notan los puntos. Todavía tenía los puntos en la cabeza. Porque la operación es así. Cortan el cuero cabelludo, hacen un 7, levantan, agujerean el cráneo, hacen muchos agujeros en el cráneo, uno al lado del otro, marcando un círculo. Después con una herramienta especial cortan lo que quedó unido, sacan esa tapa del cráneo, operan el cerebro en el lugar donde está el daño, que marcó la tomografía computada,
vuelven a poner la tapa esa y vuelven a coser la piel. El hueso se recompone, como cualquier hueso que se rompe, se hace un sobrehueso, y terminado el tema. Y bueno, y a ver cómo quedó. Así quedó, como estoy ahora. Si ustedes miran los primeros planos en la película, en Terminator 1, van a ver los puntos. Cuando los directores y los productores de la película se enteraron lo que me había pasado, querían ponerme un doble, yo no quise tener dobles, quería hacer mis propias escenas. Entonces también tuve que firmar unos papeles diciendo que yo me hacía responsable de lo que me pasara. Así que así es la historia. Por eso tengo el dragón acá tatuado, porque estaba cansado de ver esa cicatriz ahí redonda. Entonces, para disimularla, un día decidí tatuarme la cabeza y hacerme un dragón. Por eso tengo el dragón en la cabeza. Debajo del dragón está la cicatriz. Por eso les decía que creo que soy la persona indicada para justamente tocar el tema. Decir que se puede volver después de una operación complicada, una operación difícil o una lesión difícil. Nunca hay que bajar la guardia. Obvio, con el cuidado de los médicos, ¿no? Con una buena rehabilitación por profesionales. Cosa que yo no hice. A mí me echaron del hospital. Molesté tanto a los médicos día a día que al final, al ver que estaba bien y que yo caminaba y saltaba, un día entró el médico a la habitación y yo estaba tirando patadas y me dijo, ¿qué haces? Hacía 2 días que me había operado. Le dije, me quiero ir a mi casa. Llamaron a 2 enfermeros para que me metieran en la cama de nuevo. O sea, los volví locos, hasta que al final me echaron del hospital. Evidentemente no habían hecho bien las cosas, algo quedó mal. Así que creo que soy la persona indicada justamente para tocar ese tema. Cuando leí el mensaje del amigo suscriptor que me decía que hablara sobre este tema, dije, sí, voy a hablar sobre este tema. Tengo el derecho para hablar sobre ese tema. Primero por lo que me pasó con la mano y después con mi cabeza. Así que siempre por prescripción médica y bajo el cuidado de un profesional, cosa que yo no hice. Háganlo, vuelvan a su deporte, vuelvan a su gimnasia, vuelvan a su arte marcial. No bajen la guardia, no se queden nunca. Y si no, miren esta gente que realmente ellos son ejemplos. Esas personas que les falta una pierna, que les falta un brazo, que les faltan los 2 brazos o las 2 piernas y siguen haciendo deportes. Gente ciega que practica deportes. No sé, esos son verdaderos ejemplos. Imagínense, nunca bajan la guardia, siempre siguen adelante, siempre hay que seguir adelante. Espero que les sirva mis experiencias. Acá estoy, con mi mano que sigue rompiendo y mi cabeza que sigue funcionando. Sigue funcionando. No sé si decirles bien o mal, pero sigue funcionando. Espero que tengan un lindo día. Si les gustó el video, pongan el dedito y díganselos a los amigos que se suscriban, así se van enterando y van viendo las cosas que voy subiendo y si siempre a alguien le va a servir. Les mando un abrazo grande, gracias por ser mis amigos y acá el dragón desde Córdoba, tras las sierras, haciendo lo que se puede. Nos vemos.